Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato estar acompañado por el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Nelson, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias y verdaderamente bienvenido siempre a este espacio. Gracias a ustedes, Silvano, y a la oportunidad que me dan de compartir experiencias e información en un tema, como verán, muy delicado, pero sobre el cual la población tiene todo el derecho de poder estar bien informada en términos que les permita tomar decisiones con el manejo de información completa y transparente. Efectivamente, el doctor Manzano está realizando una investigación que consideramos es una investigación permanente porque a cada rato tiene que estar actualizada. Es sobre la dimensión económica de la problemática de la coca en Bolivia. Entonces, ¿desde cuándo se produce coca en Bolivia y a nivel mundial? Los antecedentes de la producción o la plantación de coca se remontan en la América del Sur a las épocas del Imperio Incaico, mediados del siglo XIII y hasta mediados del siglo XIV. Pero particularmente sus referencias históricas hacen relación a la época de la colonia, ¿sí? Mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX en Bolivia, es decir, antes de la época republicana, y que estaban referidos particularmente a la presencia del cultivo de este arbusto para efectos de la mitigación de trabajo que se realizaban en la época de la colonia y en la época republicana en términos de los sistemas de trabajo asociados a la hacienda y a la mita, ¿sí? Pero particularmente la información estadística formal hace referencia a la primera información del Censo Agropecuario de 1950, donde se registra una producción de coca en Bolivia de 2.563 toneladas métricas, 1.800 aproximadamente en La Paz y 900 toneladas métricas en Cochabamba. Muy bien, ¿y dónde y cómo se produce esta planta y cuáles son las características nutricionales? Porque se habla que la hoja de coca tiene características nutricionales. Así es, una de las principales características de la producción de hoja de coca es referido a sus características nutricionales. Particularmente en Bolivia se cultiva solo en dos zonas, la zona de los Yungas en el departamento de La Paz y la zona del Chapare en el departamento de Cochabamba. La coca solo se cultiva en determinadas regiones con condiciones agroclimáticas especiales que las cumplen en este caso los Yungas en La Paz y el Chapare en Cochabamba. Aunque se conocen la producción de aproximadamente, la existencia aproximadamente de 250 especies de coca en el mundo. De las 250 especies, solo 3 de estas especies se producen en Bolivia, ¿sí? Particularmente la especie del género Erythroxylum coca, ¿sí? Que es la que se produce en Bolivia, está presente en la zona de los Yungas y en la zona del Chapare. Es un arbusto de aproximadamente 1 a 2 metros y se cultiva en zonas que tienen altura de 200 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es particularmente el perfil geográfico en el cual está presente en Bolivia, desde Villa Tunari, que es más o menos 300 metros sobre el nivel del mar, a Coripata, que sería 1.750 metros sobre el nivel del mar. Y Nelson, ¿cuánta coca se produce en Bolivia y cuáles son sus principales mercados? Bueno, en Bolivia tenemos el dato, existe una información oficial que es trabajada mediante la Cancillería, en el caso de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, y comparte información, levantamiento de información con Naciones Unidas. La información que tenemos para el 2017 en Bolivia es que se cultivaron 24.500 hectáreas de coca, ¿sí? 15.900 hectáreas en los Yungas y 8.400 hectáreas en el Chapare, que producirían aproximadamente entre 35.000 a 45.000 toneladas de hoja de coca seca. Esa es la producción que tenemos en Bolivia del 2017. En el Chapare la productividad, hay que decirlo, es la productividad más alta del mundo que se tiene. 2.750 kilogramos por hectárea anual.
¿sí? Cuando en otras zonas del mismo país, en los Yungas, es 1.300 kilogramos la hectárea, o en el Perú y Colombia, donde también se produce coca, es 2.300 a 2.200 kilogramos hectárea año. Entonces, estamos viendo en Bolivia tenemos una región, el Chapare, donde se tiene la productividad más alta de un sistema agroforestal como es el cultivo de la coca. Hablaríamos casi de rendimiento, ¿no?, por hectárea, ¿no? Así es. ¿En Chapare cuánto es, me has dicho? La coca en los yungos, en el Chapare, produce en promedio 2.750 kilogramos por hectárea, ¿sí? Está muy por encima de la producción de los yungas y también de otras zonas que producen en el mundo, que están referidas al Perú y a Colombia. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué magnitud de ingresos genera? Porque ya vemos que hay un buen rendimiento, pero ¿qué magnitud de ingresos genera la producción y la venta de coca en Bolivia? Y bueno, desde luego, ¿cuál es su importancia en términos económicos? Bueno, particularmente esta sesión vamos a hablar de temas económicos y aquí nos interesa saber cuál es la generación de ingresos por el cultivo de coca y derivados de la coca, porque vamos a hablar de los derivados de la coca. Según fuentes oficiales, sí, las Naciones Unidas, el valor de la hoja de coca en Bolivia en 2017 ascendió a 340 millones de dólares, solo de producción de hoja de coca. ¿Sí? No obstante, el ingreso debe repartirse en aproximadamente 78.000 productores de hoja de coca. 45.000 que están en el Chapare y 33.000 que están en los Yungas. Esto supondría que en promedio un productor de coca tendría un ingreso de 2.540 bolivianos mensuales, un poquito encima del salario mínimo. Pero debemos saber que la proporción de coca que se genera en el Chapare, en un 91% no es destinada al consumo interno. Ese es el problema. El consumo interno solo está referida en la producción de coca del Chapare al 9% de toda esa coca. El 91%, según información oficial de Naciones Unidas, es destinado a usos alternativos, entre comillas. Pero lo que se conoce también de información, y no es realizar apología del delito, es que este 91% es destinado a la producción de su principal producto derivado, que vendría a ser la cocaína. El 95%. ¿Sí? Esto supondría que el 95% de los ingresos que están realizando los productores de coca del Chapare no están referidas al cultivo de la hoja de coca, sino a otro tipo de producciones, que esto supondría un aumento sustancial en sus ingresos. O sea, sustancial en los ingresos, que supondría al menos triplicar la cantidad de ingresos que generarían por cultivo solo de hoja de coca. Entonces, si teníamos un ingreso de 340 millones de dólares de hoja de coca, esto supondría que solo en el Chapare, con usos alternativos, aunque ilegales en este caso de producción de hoja de coca y sus derivados, podríamos llegar a 900 a 1.000 millones de dólares de ingresos por este tipo de uso. Ahí está. ¿Y qué establece la normativa nacional e internacional sobre la legalidad del cultivo de coca en el Chapare? La ley 1008 del 88 suponía que la zona del Chapare era una zona de producción excedentaria. No obstante, en el 2017 se aprueba la ley 906, ¿sí? La ley la nueva ley de manejo de la hoja de coca y derivados en Bolivia, donde se pone al Chapare como una zona autorizada de producción de coca. Cambia la producción de coca, ¿no? Donde se le autoriza la producción en el Chapare de 7.700 hectáreas de coca, 7.700, que más las 14.300 hectáreas aprobadas para los Yungas alcanzarían una producción lícita en Bolivia de 22.000 hectáreas. ¿Sí? A nivel internacional, esta producción, sin embargo, está normado por la Convención de Viena sobre estupefacientes del 61 y la Convención de Viena de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 88, lo que supone que si en Bolivia es legal, todavía mantiene niveles de manejo, de manejo, digamos, irregular, se podría decir así, a nivel internacional, por lo que estos organismos lo consideran todavía como un estupefaciente de alto nivel de riesgo, ¿sí?, a la hoja de coca, mientras incorpore el alcaloide de la cocaína, y por lo tanto está permanentemente fiscalizado en todos los tramos y todos los flujos internacionales que pueda tener, no solo el tema de la droga, sino la misma hoja de coca
en su producción original. Y bueno, Nelson, entonces, ¿cuánta cocaína se produce en Bolivia y en el mundo? ¿Y cuáles son sus mercados? Bueno, el mercado es particularmente internacional. El mercado a nivel nacional es muy reducido. Afortunadamente, yo diría un 98% tiene mercado internacional de la producción de drogas en Bolivia. Y estaríamos hablando de aproximadamente, si suponemos que un 91%, 90% de la producción de coca en Chapare es destinado a la producción de cocaína, estaríamos hablando que tiene una producción potencial, ¿sí?, de droga de aproximadamente unos 80 a 100 toneladas métricas. 80 a 100 toneladas métricas. Sin embargo, estas 80 a 100 toneladas métricas que podrían tener un ingreso potencial de unos 800 a 1.000 millones de dólares, ¿sí?, suponen tan solo un 10% de toda la droga que se produce a nivel mundial en cocaína, ¿sí?, un 10%. Aunque este 10% para nosotros es bastante grande, a nivel internacional es pequeño, pero tenemos un sistema oligopólico, solo producen 3 países en el mundo. Esto supone que aunque tengamos 10%, podemos tener cierto margen de maniobra, ¿sí?, en el manejo de la oferta para influenciar en los precios. Ahora, Nelson, es una ley de mercado, ¿no? Demanda, oferta, oferta, demanda. ¿Hasta cuándo es real o hasta cuánto es real el hecho de que es un mercado solo internacional? Cuando el mercado internacional va a tener ciertos tipos de limitaciones, ¿hacia adentro qué sucede? Bueno, adentro sucede que como es un mercado oligopólico, entonces tenemos una producción de coca que está destinada, digamos, al consumo interno y al consumo externo, pero que es fija. Entonces, si hay 2 productores, los Yungas y el Chapare, y tenemos una producción fija, que no cambia mucho en el transcurso de los últimos años, entonces la pelea es entre quién produce y qué cuota produce. Y aquí tenemos los Yungas y tenemos el Chapare. Y ante la presencia de una oferta fija, entonces lo que hay un sistema de un proceso de negociación, ¿sí?, entre los 2 productores que se ha podido visibilizar muy claramente este año, ¿sí?, en la presencia incluso de situaciones conflictivas entre los dos sectores, que han derivado en un posicionamiento más bien político. Es decir, favorecemos este sector, ¿sí?, y desfavorecemos este otro sector. Y los resultados nos han mostrado que han sido favorecidos claramente los sectores, los cocaleros del Chapare, ¿sí?, con un detrimento en los cocaleros de los Yungas. ¿Y por qué? Porque se supone que los cocaleros del Chapare están produciendo, tienen un producto que está destinado al mercado internacional, y el mercado internacional, por la magnitud que tiene en términos de cantidades y en términos de valores, está determinando el nivel de precios. De hecho, los últimos años el precio a nivel internacional fue bajando porque la oferta estaba encima de la demanda. Cuando la oferta está encima de la demanda, más o menos se produce, los últimos 10 años se han producido a nivel mundial 1.000 toneladas de cocaína, ¿sí? Y los últimos años llegamos a producir hasta 1.400 toneladas. Esto supuso que el precio se deprimió. Entonces, como el precio se deprimió, hay que resolverlo internamente. Les quitamos espacio a ellos y nosotros producimos más coca. Entonces, hay una especie de negociación en cuanto a los espacios, pero que está determinado por un sistema de mercado internacional. Y bueno, más allá de la ilusión, pero ¿cuál es la realidad de la posibilidad de reemplazar la coca a través de productos alternativos en Bolivia? Dadas las características de la coca y su total asociación que tiene, o total influencia que tiene de mercados internacionales, un sistema de precios de mercado internacional, es muy difícil buscar productos alternativos a la coca. De hecho, hasta el nombre ha sido cambiado por el gobierno, porque antes se llamaba, a este proceso de reemplazo se llama desarrollo alternativo. Desde el 2010 aparece con otro término que se llama desarrollo integrado. El mismo gobierno acepta que es muy complicado el poder hacer esto, aunque existen procesos interesantes de reemplazo con productos alternativos como son en el Chapare, como son el banano, la piña, pimienta y el sistema piscícola también. De todos modos, dada el nivel de rendimiento que tiene una tasa interna de rendimiento
de aproximadamente 250% al año, imagínense. O sea, ningún producto puede competir con eso. Entonces, existen dos procesos, un proceso que se consolida en el tema de la producción de coca y derivados y otro proceso alternativo que hace lo posible de poder reemplazar en sus rendimientos a la coca, pero que en general el producción de coca hace los dos, ¿sí? Produce coca y el espacio y el tiempo que tiene se dedica a algún producto alternativo. De todos modos, en términos económicos, no existe la posibilidad de reemplazo en términos de rendimiento a la coca por ningún producto alternativo. Nelson, en algún momento se intentó darle, digamos, otro valor agregado a la producción de la hoja de coca, es decir, se ha pensado en productos cosméticos, se ha pensado en productos medicinales, se ha pensado en una diversificación de uso de la hoja de coca. Siempre se habla de los famosos alcaloides. Algunos dicen que tienen varios alcaloides, que no es solo la cocaína, tenemos la lidocaína, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto, digamos, podemos decir que, bueno, primero que nada, qué son los alcaloides y finalmente en qué magnitud están presentes en la coca boliviana? Y hasta qué punto se le puede dar un uso diversificado. No solamente pensar en una producción alternativa, sino un uso diversificado a la hoja de coca. Así es. No es un tabú. Uno de los objetivos de la ciencia es develar las cosas, ¿no? Entonces me parece que hablar de la coca sin hablar del alcaloide que incorpora es simplificar mucho su descripción. El alcaloide es una sustancia nitrogenada que está presente en muchos vegetales, ¿sí? Y que constituye estimulantes naturales, ¿sí? Estimulantes. Uno de estos alcaloides es la cocaína. Otros alcaloides conocidos, por ejemplo, son la cafeína, ¿sí? La nicotina, ¿sí? La morfina, son alcaloides, y que muchos de estos han sido utilizados en sus beneficios más bien terapéuticos. La cocaína, por el momento, es considerada como un simple estimulante del sistema nervioso central y, por lo tanto, es un psicotrópico que está en este momento penalizado, pero que tiene altas posibilidades, como los otros alcaloides, de poder ser utilizado en otro tipo de productos. La coca incorpora 14 alcaloides, y de los 14, uno de ellos es la cocaína. Estos alcaloides de la coca significan un 1.5% de su masa, son muy pequeñitos, pero sus efectos y sus potencialidades para usos terapéuticos, incluso medicinales, son todavía altos en el caso de la coca. Perfecto. Pero no se puede, se ha demostrado que no se puede, digamos, darle ese tipo de uso alternativo. No, por el momento existe un documento de 1975 escrito por Harvard que determina la presencia de un alcaloide, pero también determina la presencia de un conjunto de otros beneficios nutricionales de la coca. También hay que decir que la coca no solo es alcaloide y no solo es digamos, un producto que sirve para efectos de mitigar el hambre y mitigar el cansancio. Tiene muchos otros beneficios nutricionales, tiene muchos minerales y muchas vitaminas. Quizás tenga un poco de restricción en el tema de proteínas. Por eso una buena combinación de alimentos, una dieta, digamos, neutral en el trópico, involucra el consumo de coca, el consumo de jugos con vitaminas y el consumo de algún tipo de carne que es proteína. Cuando haces esos tres, tienes una dieta completa. Entonces, se ha intentado utilizar estos alcaloides para otros casos, pero todavía a nivel internacional es muy fuerte la presencia de la Convención de Viena, por lo menos, que tipifica como un estupefaciente de alto riesgo a la cocaína. Pero existen avances importantes también a nivel internacional, corroborados con avances a nivel nacional, de que en los próximos años se pueda tener interesantes propuestas de poder utilizarlo para efectos, sobre todo terapéuticos y medicinales. Pero indudablemente ha habido un esfuerzo, porque, bueno, si bien económicamente la cosa es desequilibrada en el sentido de que es muy difícil ser rentables desde el punto de vista económico, frente a esos rendimientos, frente a todo lo que nos has explicado. En algún momento hasta he comido un queque que se ha ido produciendo de la harina de la hoja de coca. Entonces, ¿ha habido un esfuerzo por lo menos de un poco o es un simple camuflaje?
El esfuerzo es visible de parte del gobierno y de parte de organizaciones que están interesadas en posicionar la hoja de coca para el consumo tradicional. De todos modos, es insuficiente para poder afrontar este rendimiento que tiene su principal derivado de consumo internacional. Yo diría que el esfuerzo involucra el manejo de un 1 al 5% máximo de la producción de coca, y que tiene interesantes resultados en términos del mercado interno, pero no han podido salir del mercado interno y es todavía insuficiente como para poder contrarrestar, ¿sí?, el flujo y el interés que tiene el productor de seguir manejando en sus alternativos con vistas al mercado internacional. De acuerdo. Ya hemos visto un poco lo que se ha ido ocasionando con la pugna entre los dos productores en nuestro propio país, lo cual no es muy, digamos, alentador, pero finalmente los motivos que explican esa pugna son estrictamente de demanda y oferta internacional y finalmente de redistribución de espacios de producción. Así es. Como había explicado anteriormente, es el fenómeno de la producción de coca y derivados en Bolivia tiene un alto componente, está altamente influenciado por un sistema de mercados de precios internacionales. Entonces, todos los productores, tanto de los yungas como del chaparé, están permanentemente influenciados por el mercado internacional, en este caso de derivados de la coca, más los del chaparé que los de los yungas. Pero los de los yungas, por el hecho de formar parte del conjunto de productores de hoja de coca, también son influenciados. Y en ese sentido, también permanentemente tienen que estar en un sistema de negociación. La negociación se puede hacer entonces por se puede utilizar varios caminos para negociar, pero el camino más directo para negociar es cuánta de superficie tienes tú y cuánta de superficie tengo yo para producir un único producto y un único cupo que tenemos a nivel internacional. Los usos que se les dé después, para los usos que se da después existe menos información, ¿sí? En este momento la negociación es por las superficies que se está manejando y, como lo dije anteriormente, existe un posicionamiento claro de parte del gobierno de favorecer a determinados sectores en este proceso. Nelson, detrás de la superficie están personas, ¿no? Entonces, hombres trabajando, buscándose la vida. No puedo dejar de tocar este aspecto de un impacto social y ambiental de lo que significa la producción de la coca y la cocaína. Así es. El impacto social tiene que ver con la cantidad de personas que están involucradas en esto. Se habla de que en el Chaparé, para hacer solo referencia al Chaparé, existen 50.000 productores de hoja de coca. Y si suponemos que existen en una familia, un entorno nuclear familiar de aproximadamente 4 personas, estaríamos hablando de 500.000 de personas que están dedicadas a la producción, en particular de la hoja de coca, porque ya hemos visto que los productos alternativos son una pequeña parte de su economía particularmente. Y estas personas no están de ninguna manera incorporadas en este procedimiento con motivos delincuenciales y ilegales de ninguna manera. Son personas que están dedicadas a eso porque el sistema de mercado y el sistema de producción de la zona ha permitido eso. Entonces, estas personas en su legítimo derecho están trabajando ahí, tienen entornos familiares y habría que crear estrategias integrales, como dice la norma, un desarrollo integral para poder favorecer a estas personas. Pero cuando hablamos de términos sociales, no solo hablamos de las personas, sino del entorno en el cual están viviendo. Y eso hace referencia al tema medioambiental. Y ahí sí existen información seria respecto al gran impacto que tendría negativo medioambiental la producción de coca cuando hablamos que no se hace restitución de nutrientes. ¿Qué significa restitución de nutrientes? Que se produce coca, ¿sí? Y debes restituir los nutrientes para que esto nos dure varios años. Sin restitución de nutrientes, la producción de hoja de coca en el Chaparé te dura 2 o 3 años y no tenemos ya nutrientes para poder continuar con las faenas los próximos años y por lo tanto hay que entrar a otras superficies. Es un cultivo, digamos, ambientalmente sumamente agresivo, ¿no? Porque tiene que saltar, parcela, va parcela, va parcela, va parcela.
tenemos que concluir, Nelson. A ver, ¿qué conclusiones preliminares se pueden sacar de todo lo que has expuesto hoy? Así es, la primera conclusión preliminar es que el estudio de la hoja de coca es un abordaje multidisciplinar o interdisciplinario. ¿Sí? En este momento hemos hablado de la hoja de coca en términos económicos, pero involucra que entre un antropólogo, involucra que entre un agrónomo, involucra un biólogo, tiene infinidad de aristas por lo cual debe entrar, y eso supone un tratamiento interdisciplinario que le daría este análisis integral a la hoja de coca. Primero. Lo segundo es que es un elemento estrictamente, ¿sí?, aunque es multidisciplinar, estrictamente relacionado a un sistema de mercado, ¿sí?, que en este caso es internacional. Y por lo tanto tenemos bajos niveles de manejo interno. ¿Sí? Entonces, a nivel interno hay que hacer todos los esfuerzos posibles de tener el menor impacto social y el menor impacto ambiental para efectos de coincidir con ese sistema de mercado internacional y no tener grandes efectos negativos. Eso es lo segundo. Y una tercera conclusión que podría sacar el tema de coca, que debemos desmitificar, ¿sí?, el tratamiento y el abordaje de la información de la coca, porque hablar de coca, solo de coca en Bolivia, es restringir su problemática. La coca y sus derivados, en este caso la cocaína, forman un sistema integral que deberían, la academia y los investigadores deberían tocar ese sistema y deberían favorecer en la información a la población en ese marco integral de análisis de la coca y sus derivados. Nelson, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Me parece que es muy interesante abordar este tema, no dejarlo ahí flotando, sino analizarlo, porque sí o sí la coca está presente en Bolivia, culturalmente, económicamente, socialmente, medioambientalmente, así que vale la pena, digamos, no dejarlo pasar y analizarlo con la seriedad necesaria, con la profundidad académica necesaria. Gracias, Nelson. Estimados televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Él nos introdujo en ese mundo de la dimensión económica de la producción de la hoja de coca en Bolivia. Esperamos que el tema haya sido de su agrado, como siempre. Gracias por su fidelidad. Muy buenas noches.